Somos la primera vista en temas de interés. Pasan de las 7 de la mañana, 12 minutos pasan de las 7 de la mañana. Saludo muy especial para usted que ya está en su trabajo o está en casita. También saludos especiales para Francisco Junior en los controles, nuestro director general Francisco Gómez. Gracias por estar en sintonía, un nuevo programa de Viernes de Derecho. Licenciado Elmer Aparicio Arias, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Como siempre es un gusto estar los viernes en este programa que siempre tenemos a bien llevarle información a nuestros radioescuchas, a nuestra población respecto a los temas legales. Como siempre, un saludo a Francisco Durán en los controles y a nuestro director general Francisco Gómez. Bueno, gracias por estar en un nuevo programa. Estamos a poquito ya para llegar a Navidad. Ya huele a panes. Estamos con pollo. 23 días ya. Y sí, ya estamos a las vísperas de las fiestas navideñas. No obstante, estas fiestas empiezan a partir de... comercialmente empiezan hoy las compras comercialmente navideñas. Iniciaron en junio. Pero hoy empiezan es que como que se toman las cosas de los Estados Unidos. Ayer fue el famoso Acción de Gracias de los Estados Unidos y ellos a partir del día siguiente empiezan sus compras en las festividades de fin de año. Ya, Elmer, cuando nosotros hablamos de compras, hablamos también de deudas. De obligaciones que se adquieren. De responsabilidad. Y muchas personas no tienen ese buen hábito. O porque compran más de lo que ganan. O porque a veces lo hacen. Yo he escuchado por ahí, y tú mejor que yo creo que lo sabes, por el aspecto de la psicología, que hay gente que compra por satisfacer alguna... Compradores compulsivos. Esos. Y porque por ansiedad, por estrés, como que buscan ese aspecto de comprarse algo para como poder aliviar un poco esa situación. Entonces, y en esas situaciones pues caen en el error de adquirir obligaciones, en adquirir objetos o cosas que tal vez posiblemente no sean necesarias en el momento. Yo tengo un amigo que tiene como 60 pares de zapatos y solo tiene 2 pies. Compra y al final todos los días está estrenando. Igual reloj, solo una mano tiene, bueno, no sé qué ponga 2. Y a veces ve como que es cutillo, pero ya. Así que muy buenos días, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado y amigo de la casa, licenciado Iván Flores. Vamos a estar hablando acerca de lo que hemos estado tocando. Vienen las deudas y vamos a hablar de las consecuencias legales de las deudas. Licenciado Iván, muy buenos días. Gracias por estar Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la atenta invitación. Gusto, Iván. Qué honor estar con ustedes nuevamente en la cabina. Gracias. Pues mire, qué interesante esto, ¿verdad? Tener en cuenta que estamos a las vísperas de Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Es un tema muy real, muy práctico, ¿verdad? Saber que en estos momentos las personas pues se dedican a comprar, a meter su tarjeta de crédito, sí, a enjaranarse, pues, y olvidarse, invisibilizar que viene enero. O sea, arranca un nuevo año, hay que pagar el colegio, hay que pagar matrículas, hay que pagar, qué sé yo, una gran cantidad de situaciones. Pero bueno, aquí estoy, gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias, Iván. Iván es un profesional, tiene mucho recorrido en la carrera, también capacita en cuestión de lavado de dinero, que es un tema muy bonito, que yo creo que en un programa más adelante lo vamos a tocar, porque muchas veces podemos caer en el error también nosotros la cuestión de lavado de dinero, pero esto es tema para otro programa. Así que vamos a hablar de las consecuencias legales de las deudas. Primero hay que ver qué entienden nuestros radioescucha o la población qué son las deudas. Licenciado Iván, ¿qué son las deudas? Bueno, prácticamente una deuda es una obligación que se adquiere de parte de una persona cuando obtiene un bien y que este bien se compromete a pagarlo a plazos o por cuotas, ¿verdad? Eso es para que la población entienda de manera simple o manera sencilla. Si lo vemos desde el enfoque compras en Navidad. No obstante, también existen los créditos, ¿verdad? Los créditos que se pueden sacar con la banca o con personas particulares. Ese es otro tipo de situaciones o gamas que se pueden generar, ¿verdad? Pero no obstante es una contraprestación que se genera para efecto de verificar el pago de esa contraprestación a plazos o en un tiempo prudencial, ¿verdad? Cuota chiquitita, dicen los comerciales. Cuota chiquita e intereses blandos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha precaución con cómo se hace o cómo se materializa esta obligación que se toma, teniendo en cuenta que hay que honrar esa deuda, hay que pagarla, y de repente
más que satanizar al acreedor, es decir, a la persona que presta, hay que tener cautela respecto de qué es lo que se toma y por qué se toma, y si hay una necesidad real para tomar una deuda. Y es que lo que sucede es que, vaya, por ejemplo, yo le voy a hablar en el caso de cuando era empleado público. Veía muchos compañeros y también mi persona que le llegaban a ofrecer tarjetas de crédito preaprobadas con cantidades importantes de véngase para acá. El problema es no tener en cuenta el presupuesto con el que cuenta para poder pagar. Entonces, empezar a vivir de fiado es una cosa terrible. Y nosotros hemos visto, los que hemos trabajado en el sector público, y somos como clientes, buenos clientes para las financieras, para los bancos, porque una tarjeta, pum, con esta voy a tapar esta, y se me hizo grande. Somos malos administradores financieros. Y es un círculo vicioso, porque lo mismo que tú dices, adquieres una obligación pequeña, no te presupuestas o no visualizas tu presupuesto si es suficiente para poder cumplir con la obligación, adquieres esa obligación pequeña. En el tiempo te vas dando cuenta que esa obligación pequeña ya no alcanzas a cubrirla. Venís y adquirís otra. Es decir, la pequeña la venís a tapar con otra mayor. Como dicen por ahí, un hoyo pequeño lo vas haciendo grande hasta el momento que llegás y ya no podés cumplir con ninguna de las obligaciones. Ahí es donde vienen ya los aspectos de las consecuencias legales, que el licenciado ya muy bien la vamos a tocar más adelantito. ¿Cómo poder resolverlas o cómo no caer en esas situaciones de los incumplimientos y las consecuencias legales que los incumplimientos traen de la obligación? Y ya decía el licenciado también que no solo es adquirir un bien a través de un crédito, por lo general hoy en día, tocándole a los aspectos de fin de año, los famosos electrodomésticos. Pongamos el ejemplo hoy del mundial, que quieren ver el mundial a todo color y en un buen televisor. Y después del mundial y entonces ahí se van a buscar el mejor televisor y lo adquieren al crédito y no se ponen a pensar si van a lograr cubrir la cuota en el tiempo. Licenciado Iván Flores, ¿por qué las personas nos endeudamos? Muy buen punto. Fíjese que vamos a hablar de temas prácticos. Sí. Muchas personas tienen una acción compulsiva de tener esa posibilidad de adquirir lo que se le ocurra, sin ponerse a pensar primero, como primer parámetro, si lo necesitamos, y segundo, si tenemos la capacidad de pago. Retomo lo que decía el licenciado Arias, en el sentido de que hay que tener muy en cuenta cuál es el presupuesto con el que cuento para poder surcar esas deudas y para poderlas honrar. Veamos, un empleado como tal, pongámosle un número X, una persona gana $500 al mes y de repente le otorgan tres tarjetas de crédito de $700 y las topa, llega al límite. ¿Cómo va a hacer para poder honrar y pagar esas deudas? Casi que no creo que lo logre hacer en la realidad. Entonces, el punto es verificar si tenemos la necesidad real de ocupar esa deuda. Ocupar esa deuda que te generan a través de la tarjeta de crédito o la entrega de un bien. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Nos ofrecen pantallas a diestra y siniestra, las comerciales, para que podamos ver el mundial, y es una estrategia de venta y es válido. El punto es cómo recibimos eso, cómo receptamos eso. Entonces, tener 4 pantallas en la casa, ¿será necesario? Ese es el punto, verificar la necesidad que tenemos. El detalle es que cuando se cae en impagos, hoy ya no sucede lo que pasaba con anterioridad, y nosotros lo sabemos, que llegaba el cobrador de la empresa, de la institución, y se llevaba el televisor. Hoy ya no pasa esa situación. Pero la calificación en el sistema financiero es lo que nos destruye. Va a llegar un momento en que vamos a tener una necesidad real del otorgamiento de un crédito, ya sea hipotecario, para obtener una cantidad pecuniaria o económica como tal, y no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el sistema financiero nos va a tener en el sistema, valga la redundancia, complicados. Licenciado, usted manifestaba de que necesidades reales. ¿Cuáles son las necesidades que sí ameritan que nos endeudemos? ¿Cuáles son las necesidades que si mire, voy a agarrar este préstamo, voy a utilizar esta tarjeta porque la necesito? ¿Cuáles son esas acciones que podemos? Por ejemplo, fíjese que hay momentos en que se presentan oportunidades o la necesidad de comprar una casa propia. ¿Ok? Si usted le sale la oportunidad, le ofrecen, miren, esta casita, a usted le gusta, está bien ubicada y se acopla a sus necesidades de vida. Recuérdese que usted tiene un antecedente de 3, 4 tarjetas y tiene topado su marco de pago en el sueldo. Usted va al Fondo Social para la Vivienda, no se lo van a otorgar. Un banco tampoco no se lo va a otorgar porque ha topado su límite de crédito. Si es que usted está pagando igual día. El problema es que si usted no está pagando esos créditos, usted está más reportado en el sistema y no le van a prestar, pero ni para una plancha. Esa es una deuda y una necesidad real. De repente se le enferma un pariente,
usted necesita plata para sus caras, esos gastos. Va, inmediatamente va al banco y le dicen, bien, vamos a verle su historial. No puede, está mal calificado, tiene 4 tarjetas de crédito. Esas son contingencias y situaciones que se presentan. Mire, hay otro tema muy real y yo lo hablo con los clientes cuando llegan a mi despacho, es esto, hablando de honorarios profesionales cuando sucede una contingencia legal. ¿Sabe? Nadie ahorra para esto, ¿sabe? Nadie. Ahorramos para la muerte, ahorramos para el estudio, para las vacaciones. Para las vacaciones. Entonces eso les digo yo, es complicado, yo los entiendo, y de repente surge eso, un pariente, un hijo, un padre se mete en un problema legal, hay que pagar honorarios de abogado y no tienen, se va a al banco a prestar, y no le prestan. ¿Por qué? Porque gastó indebidamente previamente en eso que estamos hablando. Nosotros como personas, digamos, un grupo, un sector, somos malos administradores financieros. Yo creo que sí. No obstante, hay muy buenos, ¿sabes? Yo he conocido gente y de eso hay que tomar nota o ejemplo. Hay personas que son muy ordenadas con sus finanzas y son exitosas. El éxito en las finanzas y en el comercio no es casualidad, Miguel. No es casualidad. Las personas exitosas económicas son personas ordenadas, se levantan temprano, no se endeudan solo porque sí, se endeudan cuando hay una necesidad real de invertir. Hay personas que invierten en la compra de un bien, ¿saben? Lo materializan, lo compran, arreglan, eventualmente lo pagan, justifican todo, bien, lo venden, perdón, sacan ese dinero, van nuevamente al sistema financiero, pagan y justifican que era para un negocio. Esa es una persona ordenada, esa es una necesidad real de inversión. Sí, aquí se tiene esa mala costumbre o quizás esa no esa educación en el aspecto de cómo saber administrar las finanzas, y me refiero a las finanzas no en aspectos macros, sino desde el aspecto de tu salario. De tu salario, de tus ingresos, en el aspecto del sostén familiar. Aquí lastimosamente esa educación no se tiene. Aquí como decía el licenciado, te llegan a ofrecer cierto producto, cierto servicio a tu casa o a tu oficina, lo agarras, aunque no lo necesites. Pero decía al principio, posiblemente sean aspectos psicológicos que vos llenás con eso, yendo a comprar o cosas que no necesitas y endeudándote. También hay gente que dice, no, yo voy a viajar, es lo único que me va a quedar. Va, perfecto, está bueno, pero ese viaje tendría que ser programado con ahorritos, no que como te dieron la tarjeta de crédito, vas y aprovechás que te dieron la tarjeta de crédito y te vas de viaje. Cuando regresás empiezan los problemas de cómo voy a pagar lo que he consumido con esa tarjeta de crédito, y si sabiendo que el salario tampoco me ha ayudado o me ha alcanzado para poder ahorrar para ese viaje. Entonces, un poco de educación aspecto de la finanza es lo que se requiere. Y lo que menos se ponen a pensar, como decía el licenciado, es en las consecuencias legales que las obligaciones o las deudas que se adquieren conllevan. Porque si bien es cierto, si no tengo, ¿cómo voy a pagar? O sea, a veces el pensar de muchos. Si es cierto que tal vez no tiene cómo pagar, pero de eso se van a derivar consecuencias legales, como la que decía el licenciado. Primero, va a tener un mal récord crediticio en todas las instituciones del sistema financiero, que posiblemente esa situación no le va a permitir que ni a la tienda le presten, y posiblemente a futuro tenga una necesidad real. No, y eso que tú dices es cierto. Hay personas que están tan endeudadas que ni la señora de tortilla le fía ya. y mandan al hijo o al nieto. Anda, fíjame $1 de tortilla. Dice que no, porque todavía le debe $5 de la semana pasada. Y desde ahí nosotros notamos, amigos que nos escuchan, que muchas veces nosotros somos malos administradores financieros. Pero usted puede decir, mire, es que a mí no me educaron. Es que, ¿quién nos educa para cuidar nuestro dinero, Iván? Claro. Yo creo que es un tema de tacto, ¿verdad? Es un tema de prudencia en la vida. Fíjense que les voy a poner un ejemplo real. A mí una institución comercial muy prestigiosa del país me mandó un cheque de ellos aprobado con $3,000. Ya lo habíamos agarrado. Se está quedando con el consejo. Vi que se emocionó. No, pero ¿cómo valía el nombre suyo? Entonces me mandó un cheque por $3,000 aprobadito para que retirara el dinero y lo ocupara en lo que yo quisiera, en efectivo. Te tienta. Sí, es tentador. Y la pregunta que me hice yo, ¿necesito ese dinero en este momento? No lo necesito. Sí. No es que tenga una cantidad de dinero, pero el problema es que no tengo una necesidad para poderlo invertir o ocupar esa plata. Me voy a meter en problemas por algo que no estoy necesitando. Y ese es el punto, que la gente no piensa, o sea, se emociona, como el licenciado se acaba de emocionar. Sí. Él no pensó cómo me pidió el endoso. Él no pensó cómo iba a pagar esos $3,000 después. Claro, entonces, no, y lo iba a pagar yo. Entonces hoy la situación es, ¿qué sucede cuando yo incumplo una obligación que yo he adquirido, ya sea a través de un crédito, a través de una tarjeta de
crédito a través de la adquisición de un producto, pongamos el ejemplo, un televisor de 50 pantallas de pulgada, Full HD. Sí, 4K. Ajá, 4K, ¿vea? Entonces, o cosas similares que a veces adquieren por ejemplo, aquí se les da mucho de que les gusta la bailada a final de año, y compran el mejor equipo de sonido que tira hasta luces para el cielo. Entonces, cuando se incumplen este tipo de contrato o este tipo de obligaciones, la gente no se pone a pensar cuáles van a ser las consecuencias si yo no las cumplo. Después allá lo van a empeñar allá en aquel lugar, en esquina. Entonces aquí es donde viene que nosotros tratamos de orientar que, si bien es cierto, adquiere una obligación que la tiene que cumplir, y que si no tiene cómo pagar, que no le van a quitar nada, eso es mentira. Mire, empiezan por iniciar un proceso judicial. Correcto. Y eso es importante. Estamos hablando, amigos, en esta mañana acerca de las consecuencias legales que podemos tener cuando nos endeudamos y no tenemos la solvencia económica para pagar. Ahora, entrando a la materia, licenciado Iván, ¿cuáles son las consecuencias que una persona puede tener cuando ya por medio de tarjeta de crédito, por medio de préstamo, esas casas comerciales que le hablan a uno, ya está el dinero, mire, solo venga a firmar y venga a traerlo, díganos que sí, y nosotros se lo llevamos? ¿Cuáles son las consecuencias legales? Ya sabemos que hay consecuencias también morales, pues, porque anda preocupado que le están hablando a toda hora, todos los días, le mandan mensajes y se esconde el sujeto. A todo el mundo tiene bloqueado, le tiene miedo a la llamada. Y lo llegan a buscar y le dicen, no, mire, dígale que no estoy. Pero, ¿cuáles son las consecuencias para que los amigos que nos escuchan sepan cuáles son las consecuencias que van a tener legalmente? Como primer punto, sepa que la institución como tal financiera va a iniciar un proceso en su contra, una demanda, se llama un proceso ejecutivo. Lo van a demandar por el impago de esa deuda. ¿Ok? Si usted tiene un bien, un carrito, si usted tiene su casa, se los van a embargar. Digamos, el embargo es una anotación preventiva que se genera, una cautela que se genera en un bien para efecto de garantizar la resulta del proceso. ¿Y cuál es la resulta que busca? Quitarle su bien. En palabras simples eso, ¿verdad? Para que la población entienda, quitarle y quedarse con su bien para cobrarse con eso, ¿verdad? Puede en el camino arreglar, pero si usted no tiene capacidad económica, lo más seguro es que va a perder. Le van a trabar su carrito, se lo van a anotar, se lo van a quitar, le van a trabar su casita que tanto le ha costado y le van a trabar su salario. Entonces se le va a complicar tanto su vida financiera y su vida como tal. El desarrollo de su vida no va a ser fácil. Imagínese, le traban lo poquito que le va quedando a usted en el salario. ¿Cómo va a surcar o cómo va a vivir usted su vida económicamente hablando? No va a poder pagar la casa, no va a poder pagar su alimento, su gasolina, el colegio de los niños. Entonces se va a ver en una situación tan complicada y tan grave. Eso es judicialmente hablando. Hasta llegar a una sentencia definitiva y va a perder esas cosas. Esa es la consecuencia principal jurídicamente hablando. Ahora, hay otro rubro, el que presta con prestamistas, valga la redundancia, o usureros, porque nos hemos enfocado en el sistema financiero y formal, pero hay personas que prestan con prestamistas. Y un interés. Es un interés matador, y debo decirle, probablemente lo logran pagar el comerciante que día a día, aquel que vende en el mercado y aunque sea poquito está moviendo dinero. Pero usted que tiene una planilla fija, que no de ese salario no se va a salir mes a mes, presta con un usurero, le garantizo que no lo va a lograr. Lo mismo va a hacer él, porque él le va a hacer firmar una garantía. Se va a ir por su casa, se va a ir por su carro, y ellos son más implacables que las instituciones financieras. Iván, usted acaba de mencionar la figura del usurero, y yo me he fijado muchas veces que estas personas firman una letra de cambio, un pagaré en blanco. ¿Es recomendable esto? No es recomendable, y esto es porque usted está firmando, vamos al cablo popular, un cheque en blanco. Le está entregando su bien, sus patrimonios, su bien en blanco. Usted firma y después la persona le va a poner lo que quiera. Vamos a pelear en un juicio y a decir que efectivamente alteraron el documento y su voluntad ha sido alterada, pero para lograr probar eso es complicado, la verdad, porque su firma es auténtica, su firma es real, pues, ¿me entiendes? Después vamos a pelear que efectivamente le pusieron obligaciones que no estaban discutidas previamente, pero para mí... Sí, en esto de los juicios ejecutivos, que son los que generalmente se realizan por los créditos, ya sea con entidades financieras o con casas comerciales, por la adquisición de un producto o un bien, es complicado porque en estos procesos lo que caben son excepciones, y las excepciones tienen que ser probadas, en el sentido que una de ellas es, puedes poner de excepción el pago, es decir, que tú ya pagaste la obligación y te la están cobrando.
Otra que puede ser la caducidad o la prescripción de la obligación, es decir, que ya pasó el tiempo para el acreedor puede hacer efectivo el cobro, ya pasó, pero rara vez eso llega a suceder en los procesos. Y así, mecanismos de defensa para este tipo de procesos son bien. Ahí lo que necesitan nada más es dinero ahí, para pagar la obligación. obligación. Sí, ahí para pagar. Entonces, es ahí donde se le complica al deudor, porque mayores mecanismos de defensa no hay, porque hay una obligación real que existe y un documento que de forma voluntaria lo ha firmado y adquirió la obligación. Correcto. El problema es ¿verdad? ¿Cómo probar que pagamos? ¿Verdad? Si no pagamos, ¿cómo le probamos? Pues no hay forma, es complicado defender un juicio ejecutivo cuando en realidad eso ha pasado. El impago, es por el tema de impago, es bastante complicado. Entonces la recomendación es, endeúdese con lo que puede sostener y endeúdese con lo que en realidad necesita. Me gusta eso, endeúdese con lo que necesita, porque muchas veces, yo me he fijado, hay personas que ganan quizás el mínimo, sí, pero allá lo ves haciendo cola para comprar un iPhone de $500. Sí. Allá lo ves haciendo cola para comprar una pantalla de $500. Sí. Entonces, y al final yo digo, los intereses aquí no es que sean asesinos, sino que simplemente nosotros somos mala paga. Sí. ¿Verdad? Porque no tenemos ese buen hábito de ser responsable. Dice mi papá, es que si esa camisa no la necesito, ¿por qué la voy a comprar? Correcto. Y hay una situación muy, muy particular, Miguel, licenciado Arias, que dicen, bueno, voy a pagar una cuota chiquitita, 36 meses. 36 meses, 3 años. 3 años pagando esa cuota. Haga la sumatoria solo de capital. Después haga la sumatoria de los intereses. Usted va a pagar 4 o 5 veces ese bien. El valor del producto. 4 o 5. Y cuando venga a terminar de pagar, ya casi que no le va a servir y va a estar totalmente desfasado. O posiblemente ya ni lo tenga. Y usted todavía sigue con la obligación. Le tocó venderlo para pagar las cuotitas. Y hablando de las consecuencias, ya lo había tocado el licenciado Iván. En este tipo de procesos, lo primero que hace es cuando te notifican la anotación del embargo. El emplazamiento, y ahí va la anotación del embargo. Si bien es cierto, hoy en día, porque ya la ley lo regula, ya no te pueden ir a sacar tus bienes personales como sí, antes te llegaban a extraer tu televisor, tu refrigeradora, hoy ya tus bienes del hogar, o sea, ya no son intocables, ya no se pueden llegar a extraer. ¿Qué puede pasar? Bueno, como decía el licenciado Iván, el acreedor va a buscar la manera de cómo recobrar o recuperar su inversión. Y lo primero que hace, si es empleado, pues hacer la anotación del embargo en tu salario y que empiece el pagador de donde tú laboras a descontarte tu salario. Si ganabas $500 y con $500 no habías logrado salir con las obligaciones que tenías, imagínate si empiezan a descontarte de esos $500, te quedaban 300 líquidos. Y de esos 300 líquidos te van a quitar lo que tendría que estarle pagando al acreedor. Entonces, como decía el licenciado Iván, no solo es una complicación jurídica la que se conlleva, sino también eso ya conlleva una situación compleja en el aspecto de que ya te afecta tu vida familiar o tu vida personal o tu desarrollo ya no es normal, porque de lo poquito que tenías te empiezan a quitar, entonces te queda menos. Ya hablamos de una de las consecuencias del embargo, otra de las consecuencias que podemos tener. Bueno, otra de las consecuencias es que el embargo, como hablábamos, es una cautela provisional, ¿verdad? Pero la consecuencia material y real es perder el bien que usted tiene garantizado, ¿verdad? Administrativamente, como dijimos, usted queda mal calificado, a usted no le van a prestar, pero ni para una plancha, ni para una licuadora, en ningún lugar. Y posteriormente, lo poquito que eventualmente usted tenga, ya sea a nivel de salario o a nivel de bien inscrito, sea un carrito, sea su casita, la va a perder. Entonces, esa deuda lo puede llevar a la perdición y al fracaso total en su vida. ¿Qué le pueden embargar a una persona? Dice que lo primordial y lo que buscan los ejecutores de embargo son los bienes que están inscritos. Eso es lo primordial, ¿verdad? No con esto le estoy diciendo a la población que esconda sus bienes, porque eso es delito, ¿ok? ¿Verdad? Pero eso es lo más recurrente, ¿verdad? El vehículo, que obviamente está garantizado a través de una inscripción en el Registro Público de Automotores. Su bien inmueble, su casita, que está inscrita en el Centro Nacional de Registro, ¿verdad? Su salario, que está obviamente garantizado a través de su trabajo en la empresa que usted trabaja. Esos son las garantías más recurrentes, ¿verdad? Es lo que generalmente se embarga o se anota.
Pero con el tema en la casa, por ejemplo, es bastante, bueno, por lo menos a partir de las reformas que se hayan respecto a los embargos, no he visto, ustedes me dirán, también son colegas, si han observado que hayan llegado a sacar bienes algún ejecutor de embargo. Yo creo que ya no pasa eso. No pasa, pero hay quienes todavía tienen esa costumbre de amenazar, digámosle, o amedrentar, digámosle de una manera al deudor, en decirle que si no paga le van a ir a sacar sus bienes. Todavía hay quienes han quedado con ese... Con la vieja escuela. Con la vieja escuela de no lo hacen, pero intimidan con esa situación. O sea, ya no se da o se materializa, pero sí, los ejecutores de embargo todavía siguen. Bueno, y contratan call centers en donde están generando un acoso tal de cobro y de cobro y de cobro y de cobro, y creo que eso no es vida. Sí, y la verdad que la Defensoría del Consumidor también ya hay muchos casos de eso, del acoso financiero. Creo de que hay horas, Elmer, para que te llamen, va. Muy bueno. Entonces, son situaciones que, cierto o no, le quitan la paz y la tranquilidad a las personas. ¿Por qué? Por ser malos administradores financieros. Nosotros debemos de crear un hábito, y lo decía el licenciado Iván Flores. Mire, es que si no lo necesita, ¿para qué lo va a comprar? Correcto. Y si no lo puede pagar, ¿por qué se va a endeudar? Es que muchas veces, y él me lo decía, es para tratar de llenar un vacío emocional. Correcto. Es para tratar de sentirse pleno, o para que lleguen mis cheros y lleguen a ver el televisor y digan, hey, anda bien, le va bien en la liti. O sea, es esa necesidad quizás emocional de sentirse pleno, pero eso es un vacío que tiene interno, y no lo va a llenar con una pantalla. Lo que sí va a llenar es el poco de deuda que va a tener. Licenciado Iván, estas consecuencias, una vez la persona tiene un embargo, ¿qué podemos hacer para ir saliendo de esto? Lo que sucede es que, mire, aquí también la persona debe tomar decisiones radicales y contundentes. Para poder ir saliendo tiene que presionarse, ¿verdad? Tiene que presionarse, ordenar su vida financiera, tocar fondo, como bien usted lo ha dicho. Bueno, aquí hay problemas en realidad relacionados a alguna falencia, alguna situación que quiere demostrar, que no tiene que hacerlo. Yo considero que personalmente no hay nada que demostrar. Es decir, demostrar lo que se tiene es para uno mismo, no para el resto de personas, ¿verdad? Sí. Entonces, tocar fondo en el sentido y empezar en el sentido de que hay que empezar de cero y organizarse, ¿verdad? Empezar a honrar esas deudas, porque les digo que ese rastro financiero que genera los burós que manejan la información crediticia es un rastro que lo va a perseguir por muchos años. Entonces, empezar a honrar esas deudas de a poquito y ir priorizando es lo mejor que puede hacer. Ahora, si ya estamos en ese impasse, pero si todavía no hemos entrado a ese mundo, piénselo si lo necesita, y sobre todo si lo puede pagar. Creo que ese es el parteaguas. Okay. 20 minutos se paran ya de las 8 de la mañana, 7 horas con 40 minutos. Vamos a unos consejos comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. ¿Necesita servicios jurídicos y psicológicos? Anaya Arias, abogados y psicólogos asociados, te ofrecen servicios jurídicos en defensas y acusaciones penales, diligencias y juicios de tránsito, laboral, notarial, familia, civil y mercantil, además de demandas en defensa en materia deportiva, nacionales e internacionales en FIFA. Servicios psicológicos, psicología clínica, psicología deportiva y psicología educativa. Estamos ubicados en Avenida Doctor Emilio Álvarez, número 210, Colonia Médica, San Salvador. Teléfono 2225-6140. 2225-6140. Anaya Arias, abogados, notarios y psicólogos asociados. Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona libre.
Somos la primera vista en temas de interés. Aspectos legales, cuáles son las consecuencias que uno conlleva el adquirir obligaciones, el adquirir deudas, qué puede suceder o qué sucede cuando no las cumplimos, cuáles son las acciones que el acreedor pues toma para poder recuperar su inversión. Bueno, buenos días, tenemos una llamada, Francisco. Hola, buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese de que yo quería opinar referente a lo que están haciendo los préstamos. Ok. Fíjese que nosotros, mis padres nos enseñaron el ahorro. Humildemente iban ahorrando casa, comida y estudio, ¿va? Sí. Pero de endeudarnos nunca les gustó a mis dos padres, papá y madre, ¿va? Y fíjese que con el poco esfuerzo, pues, hemos hecho las casitas y negocio de molino. Pero fíjese que yo fui topada de la mente, porque en realidad yo me valoro así, por hacerle caso a mi compañera de vida aquí en la Colonia América, con tanto sacrificio que le costaron a mis padres, la casita y el pequeño negocio de molino, dejo solo, y la delincuencia me dejó en la calle. Me vinieron a robar joyas, $1,000 en efectivo, me arruinaron todo el techo, así es que el negocio lo tengo botado, pues cerrado, porque no tuve para pagar. Así es que yo no le doy esta experiencia que me pasó. No nos endeudamos en tarjetas de crédito, ni en préstamos, pero la delincuencia me dejó bien fregada. Por andar desconfiada de que mi compañera de vida me dijo que no se iban a meter. Yo vi el montón de hombres allá afuera y me fui a hacer un mandado a Mexicano. Cuando vine a las 10 de la noche, desmantelada la casa, por arriba se me metieron. Y ahora para reparar el techo me han dicho que para poner sin calú, $700. ¿Y de dónde? Si ya estoy en la tercera edad. Y solo esta era mi fuente de trabajo. Y ahora el señor bien enfermo. Así es que le digo que no solo las tarjetas de crédito lo dejan en la calle aún, sino que a mí la delincuencia. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias por aportar. Creo que es algo bien importante, pero son aquellas situaciones que el licenciado Iván decía al principio. Hay deudas que se adquieren por necesidad. Este es un caso muy especial. Este es un caso especial. Imagínese, usted está mal calificado y ha sido desordenado, digamos. Usted ha sido desordenado en el camino y ahora surge esta necesidad, ¿verdad? Este hecho que es lamentable definitivamente. ¿Cómo hacer, verdad? Si necesita un crédito para poder solventar o saldar este problema que se está generando. Correcto. Tenemos otra llamada, Francisco. Hola, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias realmente al programa y los patrocinadores. A propósito, yo en lo personal les agradezco, les felicito por este programa tan especial que se tiene para evitarse complicaciones de las deudas que pueden haber crediticias, ya sean personales o ya sean bancarias o comerciales. Es bastante delicado que los medios de comunicación le meten el cerebro, son lavacerebro, ¿va? Le meten ahí que todo está con facilidades de pago y tanta cuestión, que al final la gente se endeuda y no haya como para pagar. Recuerde que los salarios son limitados ya, no pueden naturalmente actuar. Y peor en estos tiempos que está muy difícil la situación para los trabajos, porque aquí no han fundamentado el arte, la ciencia, la tecnología, los oficios tradicionales o vocacionales, sino que únicamente al consumismo. Es delicada la situación. Así es que yo en lo personal les felicito, conozco mucho la parte financiera y la parte económica de personas que algunas veces se endeudan y no hayan cómo hacer. Así es que muchísimas gracias. Ojalá siga este programa para que la gente analice y no se meta en problemas posteriores, porque recuerde, ya sea prestamistas particulares que son usureros, o la banca, o determinadas financieras, no miden las circunstancias, ellos meten la mano a como lugar. Claro, por deuda no hay prisión, pero sí hay comisión donde prácticamente le quitan todos los bienes que tiene en pago a lo que debe. Muchísimas gracias a la radio por este programa tan especial que tiene. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, excelente aporte. Sí. Y tocó algo muy importante, que los medios, las plataformas o redes sociales no meten el consumismo, Iván. Sí, hay un borbandeo de día a día, pero quiero retomar algo importante de lo que él dijo, el tema consumismo. Sí. ¿Verdad? Muchas personas somos consumistas compulsivos. Entonces, pero quiero rescatar un detalle importante. Fíjese que las deudas no son malas.
El punto es cómo se manejan estas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que utilizan la tarjeta de crédito para el pago de combustible. Sí. Le abonan a fin de mes a su tarjeta y la mantienen un récord tan impecable. No quiero, por lo menos a punto personal, a criterio personal, satanizar eso, porque son buenas, sabiéndolas manejar y generándoles un buen manejo, un buen consumo, son muy importantes. Sí, es que lo que usted decía, es que las deudas no hay que satanizarlas, lo que hay que tener es conciencia y hay que tener un análisis de cuántos son mis ingresos y cuánto es lo que yo necesito gastar. Claro. Si yo puedo cubrir con lo que yo ingreso a los gastos que yo tengo, o sea, porque no es posible gastar más de lo que ingresas. Entonces ahí está el desnivel y ahí está el desbalance. Y ahí es donde ya vienen las consecuencias legales, que son las que se tratan de evitar. Y gracias a nuestro amigo Radio Escucha por darnos el aporte y también tratarle de hacerle conciencia a nuestra población sobre aspectos de las obligaciones. Y hay algo bien delicado que se aproxima. Recordemos que para muchos el fin de año, Navidad y 31 de diciembre, no solamente es alegría. Muchas instituciones autónomas, empresas privadas, va a despedir las personas y cómo va a quedar con las deudas. Ese es otro punto. Sí, no hay que olvidarse y poner los pies sobre la tierra, que en enero viene un gasto importante. El colegio, la colegiatura, las matrículas, los uniformes, los útiles escolares, entonces es un gasto importante. No, y una de nuestros radioescuchas, la primera que nos habló, nos comentaba que sus papás se habían preocupado por 3 aspectos: educación, vivienda y alimentación, que deben de ser los aspectos fundamentales o básicos en los que se deben de cubrir, y ahí están, y ahí vienen las otras cosas que habría que ver si son necesarias o no, que las necesitas o no para adquirir una obligación. Francisco, ¿tenemos mensaje o llamada? Tenemos mensaje en WhatsApp, usted puede hacernos su consulta al 7616-8383. Muy buenos días, amigos. Yo debo $3,000 a una caja de crédito. ¿Me pueden embargar la casa por esto? Licenciado. Definitivamente que sí. Por $3,000 y la casa, un ejemplo, vale 20,000, 30,000. Sí, lo que sucede es que ellos demandan por el monto que se debe, ¿verdad? Pongámosle un ejemplo, $3,000 más intereses, ¿verdad? Porque hay que verificar cuál es el interés que se negoció en el documento que firmó. Entonces esos intereses eventualmente van creciendo en el camino dependiendo cuánto tiempo es el que tiene de no pagar. Y que es más a veces que la obligación principal. De repente se vuelve más que la obligación principal. Ahora, digamos que llegaron $3,000 de capital y $3,000 de intereses. Probablemente su casa vale $30,000. No es que en esencia legal o técnicamente la caja se deba quedar en su totalidad con su casa, sino que a la hora de la sentencia definitiva, cuando se esté ejecutando la sentencia como tal, puede ser que le adjudiquen la casa, pero él tiene que devolver la caja, ¿verdad? El exceso de lo que vale la propiedad, o la rematan, ¿verdad? Es decir, la remata es la venta en pública subasta y se vende en un precio como tal. Si es que se vendió en un precio superior a la deuda, pues a él se le devuelve o se le da vuelto en palabras simples. La idea no llegar a eso. Sí, porque si bien es cierto, como dice el licenciado, la obligación es $6,000, la casa vale 30, te van a dar el remanente, pero la complejidad no está es que si te van a regresar o no, la complejidad es que en esa casa te vas a salir de tu casa que con tanto esfuerzo y posiblemente ahí han crecido tus hijos y es la casa de tus hijos y te van a sacar por no lograr cumplir con una obligación. Claro, en el proceso podés ir a proponer ciertos dependerá del acreedor si los acepta o no, pero vos pudiera proponer, mire, o sea, son $6,000, se los voy a pagar en 2 pagos, y si los acepta, qué bien, pero si no, te vas a ir hasta cuando ya hay sentencia, a la ejecución de la sentencia. Una bien se la adjudican en pago, como decía el licenciado, al acreedor, o se va a la subasta. De una u otra manera, el remanente te lo van a dar, pero ese no es el problema es, como ya decíamos, es que te van a sacar de tu casa. Correcto. Sí. Francisco, tenemos mensaje nuevamente. Saludos para los abogados, buenos días. Yo tengo 2 tarjetas de crédito y me quedé sin trabajo. ¿Qué puedo hacer? Tengo una situación complicada, la verdad, porque la gente del banco no va a entender, ¿verdad? Ni le va a disculpar el hecho que no tenga trabajo. Y parecerá duro lo que le voy a decir, tiene que buscar trabajo para tratar de solventar, ¿verdad? Porque a los únicos arreglos que se llega con las instituciones financieras es de pago. Sí. No de no pago, ¿verdad? Sino que es de pago. No obstante, hay instituciones financieras que en el momento de otorgarte un crédito, ellos hacen un descuento de seguro. Correcto. Que el seguro no es para siempre, sino que puede ser para 6 meses o un año. Correcto. Y le llaman seguro por desempleo. Sí. O sea, para que vos tengas ese tiempo, podrás, si te quedas sin empleo, pues buscar otro.
Pero no significa que la obligación ahí va a quedar. Claro, claro. O sea, va a quedar suspendida, digámosle así, el cobro por el tiempo en que estés sin empleo, pero va a ser por el tiempo conforme se haya establecido en el contrato. Correcto. Que puede hacer por 6 meses, 3 meses o 1 año. Okay. Lo que se hace es suspender prácticamente eso para lograr ubicar un empleo. Pero la deuda está. La deuda está, se mantiene. Se mantiene, sigue creciendo la deuda, los intereses siguen creciendo o el seguro. Los intereses siguen creciendo o siguen manteniéndose tal cual está establecido en el contrato. Lo que va a pasar es que los intereses te van a ir, posiblemente aquí utilizan una figura que no está permitida por la ley, que son los intereses leoninos, que es cobrar interés sobre interés. Hay quienes disfrazados lo hacen en este tipo de situaciones. Todas esas situaciones hay que verificarlas a la hora del cumplimiento de un crédito. Ok, tenemos un nuevo mensaje. Saludos a los abogados y a su invitado. ¿Me pueden embargar el salario si solo gano el mínimo? Sí, fíjese que hay límites, ¿verdad? Hay límites. Si no me equivoco, hasta el momento son el mínimo que se puede embargar hasta $750. 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, por allá anda el margen. Entonces, por tal circunstancia, al tener el salario mínimo, lo más probable es que no sea sujeto de un crédito como tal, ¿verdad? Porque obviamente el banco hace el cálculo y en un eventual incumplimiento no va a llegar al monto que eventualmente se le puede embargar por si incumple. Entonces, ahí es complicado, probablemente no le otorguen un crédito por la cantidad que está ganando, porque para efecto de surcar o verificar el pago en un eventual incumplimiento, no va a poder realizarlo definitivamente el banco. Pero hay digamos, los usureros, ellos a veces lo que les interesa es prestarle y ver que le recuperan, pero recordemos que el salario mínimo es inembargable. Luego de 2 salarios mínimos hay un 5% y así va creciendo según lo que va ganando la persona. Hay porcentajes en los cuales se le puede embargar, ¿verdad? Pero el salario mínimo como tal es inembargable, así que al amigo que nos escribió no hay ningún problema, pero lo correcto es que pague. Y nosotros con esto no estamos diciendo, mire, no pague. No, para estamos nada. tratando nosotros de que aprendamos y nos eduquemos financieramente para no tener que llegar a consecuencias legales por las deudas. Como decía el licenciado Iván, es que miren, es que endeudarse no es malo. O sea, muchas veces nosotros decimos, es que si yo no me endeudo, no me hago de mis cositas. Sí, pero agreguémosle, si yo no me endeudo, ¿verdad? Y pago, no me hago de mis cositas. Tenemos llamada, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Las disculpas del caso, pero yo que tengo una pregunta muy importante. Dime. Tengo una persona que me hablaba referente a la situación que ha perdido, extraviado, le quitaron realmente su escritura de la propiedad, que él es el titular de la propiedad. Y lo interesante es esto, que ustedes nos dijeran, como abogados conocedores del notariado, si realmente se sigue el proceso a través de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí o no? Buenos días. Sí, y si una persona ha extraviado su escritura original de propiedad sobre su inmueble, tiene un par de opciones. Si puede ir a la sección de notariado. Primero, para tener más elementos, ir a la sección del notariado, puede ir al registro de la propiedad, raíz hipoteca, donde puede sacar una certificación literal de esa escritura, es una copia que le va a dar el registro con su extractada. Ya con esos elementos se puede ir, si quiere tener una certificación, pongámosle un nombre de original, que le va a extender la sección del notariado, para que pueda recuperar su escritura. Si bien es cierto, con una escritura o una copia, una persona no puede hacer mayor cosa de poder titular ese inmueble a su favor. Si lo hace, ya cae en un delito y ya es penado por la ley. Pero si quisiera recuperar su escritura, puede hacer eso, ir al registro a solicitar una copia literal de esa escritura, y con esa copia literal puede ir a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia que le extiendan una certificación de esa escritura. Lo que pasa es que cuando solicita la certificación, esta le sirve para ver quién es el notario, en qué libro, en qué año está, y esa información se la va a pedir la sección del notariado. Y por eso lo ideal es primero ir al registro de la propiedad a pedir una copia literal de esa escritura, donde ahí ya le van a dar copia de esa escritura, donde ya va a poder obtener tanto el número de escritura, la fecha en que fue emitida, ante el notario que se otorgó, quién la otorgó y a favor de quién. Eso es importante, licenciado, de que nosotros estemos
colaborando siempre con las personas en guiarlos. No obstante, el amigo que nos llamó tenía cierto conocimiento, pero el licenciado Arias le agregó también la parte de la certificación literal de la escritura, porque eso es lo que tratamos de hacer. Y nosotros como abogados tenemos esa parte también social en el cual podemos apoyar desde diferentes trincheras, desde entrevistas, usted capacitando, enseñando, educando a las personas. Es importante que nosotros demos un poquito de lo que mucho que Dios nos ha dado, y eso es importante que nosotros estemos siempre con la disposición de querer ayudar. Y este tema es muy importante para nosotros porque viene fin de año, vienen los gastos, los famosos estrenos que son otra deuda y que hay que ir allá, ahí está el rombo rojo, hay que ir a sacar y que meter y que... Complicado, licenciado, si no nos educamos financieramente. Definitivamente. Lo que sucede es que el mismo sistema empresarial o comercial nos genera necesidades, nos crea necesidades, ¿verdad? A través de del golpe mediático, ¿verdad? El golpe mediático que usted necesita esto, que tiene estas ofertas, que usted tiene que andar bien. Viernes negro y va a estar barato todo. Por ejemplo. No, solo les informo por cualquier cosita. Todo eso, mira, hay muchas personas, ayer yo escuchaba a una persona, mire, que mañana hay que madrugar para ir a ver qué agarramos primero. Correcto, para tener 4 pantallas en su casa. Y posiblemente sean al crédito. Al crédito. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, son situaciones de que, como lo decía un amigo y lo acaba de mencionar usted, la publicidad nos está llevando a nosotros al consumismo. Nosotros no compramos lo que necesitamos, compramos muchas veces lo que el otro tiene. Vemos. Correcto, lo que el otro tiene. Si yo veo que el licenciado anda el iPhone 15 anda allá, yo también lo voy a querer porque la cámara es pro. No, porque el estatus social hay que mantenerlo. O sea, a veces son aspectos de apariencia. Y eso es un vacío emocional de las personas. Correcto. Hay que ser feliz. Yo me acuerdo antes que andábamos el StarTAC o el Nokia. Pero en esa época andar el StarTAC era poderoso. No. Yo tuve el Vulcan, el chiquitito. Ricky Ricón me sentí yo con mi teléfono. Entre más chiquito, mejor. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy, entre más grande. Andar ese teléfono en esa época era de los mejorcitos. La compra de teléfonos son compras compulsivas o es una necesidad, o a veces exageramos cuando, digamos, un estudiante que dice, no, mire mamá, papá, regáleme porque pasé un teléfono de 500, 600, 700 dólares, pero mamá y papá ganan el mínimo. Correcto. Fíjese que creo que es una misma óptica, como hemos hablado del tema de la deuda. Si usted lo utiliza para su desarrollo del trabajo y su actividad como tal, y no es por ocio, ¿verdad? No es por ego, sino que porque en realidad lo necesita, lo ocupa. Es una herramienta, porque el celular se ha vuelto una herramienta vital de trabajo, ¿sabe? Si lo utiliza para eso, créame lo que genera definitivamente, y en el camino, si usted compra un teléfono caro por esas circunstancias, el mismo teléfono le va a generar a usted los dividendos para pagarse, ¿verdad? Ahora, si es por puro ocio y es por puro solo mostrarlo, ahí sí yo creo que hay un problema. Eso es importante. Gracias, amigos, por haber estado en sintonía de un programa más de Viernes de Derecho. Hemos tocado las consecuencias legales de las deudas. Licenciado Iván, para despedirnos. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación, muy amena la conversación con ustedes. Agradezco un atento saludo también a los radioescuchas, ¿verdad?, que están en su casa o en su vehículo escuchándonos, y pues gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por la disposición, y no dudamos que van a venir más programas. Licenciado Elmer Paricio Arias. Sí, como siempre, los viernes un gusto estar a través de esta cabina, llevándolo, como yo siempre digo, un poquito de información que esperemos les sea de utilidad a nuestra radioescucha, a nuestra población, y acuérdense que la 106.9 hacemos radio por ustedes. Gracias, amigos, por estar en sintonía. Gracias a Francisco Durán en los controles, nuestro director general Francisco Gómez, y a usted, recuérdese, haga el bien y no mire a quien. Dios le bendiga. Feliz viernes, bendiciones. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.